lunes, cuando asumió Donald Trump, él puso como su primerísima prioridad la frontera y el tema migración, y en ese sentido declaró la emergencia en la frontera con México, una situación que abre también una tensión con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que recién estábamos hablando de eso. Y lo más importante que está ocurriendo esta semana es que comenzó a desplegar 1.500 soldados en la frontera. Es parte justamente de esta emergencia nacional que tiene dos partes. Por un lado, impedir que los migrantes crucen la frontera y entren a Estados Unidos. Para eso está desplegando 1.500 soldados, y lo que trascendió en el diario Washington Post es que serían hasta 10.000 los militares que irían a la frontera entre Estados Unidos y México justamente para impedir el ingreso de nuevos migrantes, y por otro lado lo que él llamó la mayor deportación que va a existir en Estados Unidos, que también está comenzando muy lentamente en Estados Unidos. Y por otro lado, una tercera pata que fue la que generó más controversia y hoy llegó hasta la justicia, que eran los cambios en lo que se llama la nacionalidad por nacimiento, o es decir, los que obtienen la ciudadanía por haber nacido en Estados Unidos, sí, más allá del estatus migratorio de los padres. Bueno, eso es lo que hoy está bloqueado por la justicia en una primera traba judicial que se encontró el programa migratorio de Donald Trump. Bueno, y vamos a hablar de algunas de estas repercusiones que contabas, Julieta, con Tonatiuh Guillén López, que es ex comisionado del Instituto Nacional de Migración de México, justamente por el cierre de la frontera con ese país, es decir, Estados Unidos y México, en este caso, entrarían en un conflicto. Se lo preguntamos a Tonatiuh. ¿Cómo va? Buenas tardes, mucho gusto. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente estamos pasando en una coyuntura muy compleja. Es el momento tal vez más difícil de la relación bilateral en décadas. O sea, no tiene precedente. Y está basada, en principio, en lo que en general puedo definir como una guerra declarada de Trump contra inmigrantes que ya están en Estados Unidos y que forman parte de su economía, de su sociedad y comunidades, y inmigrantes que están en flujo desde varios lugares del mundo a través de México y desde México. Eso genera pues una tensión extraordinaria. La frontera está avanzando hacia una militarización muy delicada, y la parte que es también grave es que detrás de ese concepto de militarización hay una redefinición de migrantes y refugiados, personas muy vulnerables, de ser mismos migrantes o refugiados a convertirse en invasores, en criminales que hay que rechazar, y sobre esa base, con una frontera militarizada, con actitudes muy agresivas, cualquier intento de cruce fronterizo o de solicitud de asilo se considera parte de una invasión, y por lo mismo un potencial costo y eventualmente físico, un costo muy físico de rechazos de las personas en la frontera. Entonces se está creando un ambiente muy tenso, y si se juntan repatriaciones junto con el flujo que ya está en la frontera, vamos a avanzar también a una problemática muy cruda de asistencia humanitaria en las ciudades fronterizas de México. A eso iba justamente la pregunta, porque esta situación obviamente suma presión a México, sobre todo porque reimpone el programa Quédate en México, es decir, los migrantes que llegaron hasta México desde otros países de América Latina, especialmente de Centroamérica, se tienen que quedar en México antes de tener una cita para poder cruzar a Estados Unidos, por lo cual eso, sumado a la militarización de la frontera, suma muchísima presión para México. ¿Qué se puede esperar de parte del gobierno de Claudia Sheinbaum ante este desafío, que en un primer momento dijo, bueno, hay que pensar con la cabeza fría, nosotros ya pasamos por esto, obviamente el que pasó por esto fue AMLO, ahora la que está en el gobierno es Sheinbaum? ¿Qué se puede esperar de cómo puede manejar esta situación? Es un escenario parecido pero diferente. Sí hay el retorno de migrantes y refugiados a México desde Estados Unidos, pero la diferencia es que ahora
ese quédate en México para esperar alguna resolución de asilo, simplemente no va a ocurrir. Todos los rechazos van a estar en la frontera. También jurídicamente ya está cerrada la posibilidad de solicitar asilo por autoridades migratorias. Entonces, ni siquiera van a tener oportunidad las personas de presentar una solicitud de asilo y todo el mundo va a estar, para ponerlo en estas palabras, frenado en la frontera mexicana. A lo que se suman los retornos de personas que están ya en Estados Unidos, claro, y que pueden ser regresadas a México. Y la gran diferencia ahora será, y es una pregunta que está abierta, es si el gobierno de México va a avanzar hacia políticas de inclusión y refugio. Se hace esto de inclusión y refugio de manera muy limitada, y ahora estamos en una coyuntura en donde sería ejemplar, solidario y eventualmente hasta una oportunidad de avanzar y consolidar mercados laborales a través de la inclusión de personas que están ahora en México y que, claro, también vale la pena subrayar, son personas que tienen un perfil calificado. Desafortunadamente países latinoamericanos están perdiendo población, pero también es una población que tiene capacidades, que tiene recursos y que sobre esa misma base, combinando derechos y desarrollo, pudiera haber una alternativa también, claro, en México para muchas de estas personas. ¿Ustedes tienen información sobre posibles deportaciones de mexicanos en Estados Unidos en los próximos días? Ya están ocurriendo. Ajá. Son deportaciones en escala todavía pequeña, pero lo más probable es que sea una curva en ascenso. Ahora son unos cientos en estos 2-3 días, pero es probable que se avance a cifras mayores progresivamente conforme el aparato de migración en Estados Unidos consolide sus operaciones. Claro. Y pues va a ser muy dramático ver retornar, por ejemplo, a personas que tengan 10, 15 años viviendo en Estados Unidos y que dejen hijos, familia, bienes, comunidades, y que un buen día aparecen en alguna ciudad fronteriza mexicana. Tiene un costo humano altísimo lo que está ocurriendo. ¿Se puede esperar que el gobierno de México, de Claudia Sheinbaum, tenga que también apelar a endurecer sus propias fronteras para que no lleguen tantos migrantes desde los países del sur de México que intenten en vano cruzar a Estados Unidos? Sería tal vez una de las demandas que estén en el mapa de opciones para Trump. Ya lo exigió alguna vez en el año 2019 y logró algo muy fuerte, que fue la militarización de la política migratoria mexicana. Y es lo que intenta hacer también con los aranceles, ¿no? Con la amenaza de los aranceles, sí, del 25%. Posiblemente ahora sí sea una exigencia superior, pero creo que aquí hay una gran disyuntiva para México. O reacciona por el lado del derecho, por el lado de lo que tenemos nosotros en México como legislación en materia de refugio, o imita y continúa fortaleciendo mecanismos de contención que al final, también es cierto, no han servido de mucho para la, claro, contención de flujos, claro, porque se trata de personas que están en una situación muy, muy delicada de desplazamiento, claro, forzado en su mayoría. Está claro. Entonces se arriesga todo en esa condición. Ahora, Trump obviamente ya está haciendo intervenciones y en este caso no solo habló del tema mexicano o de la frontera con México, sino